¿Qué tal, internacionalistas? El día de ayer presenciamos la disolución de la Asamblea Nacional en Ecuador por parte del presidente Guillermo Lasso, lo cual no tardó en tener también una repercusión a nivel internacional y hasta llegar a ser comparado con el no muy lejano intento en el Perú del expresidente Castillo de querer cerrar el Congreso, pero teniendo un final completamente distinto. Muchos precisamente se cuestionan el diferente tratamiento que se le ha dado a ambas disoluciones, condenando y calificando como golpe de Estado al realizado por Pedro Castillo y señalando como legítimo lo realizado por Guillermo Lasso. Por esta razón, analizaremos lo que realizaron ambos presidentes y llegaremos a entender por qué se dan estos distintos discursos y tratamientos sin que ello signifique que nosotros obligatoriamente compartamos la opinión general. De esta forma, iniciamos. La región latinoamericana se caracteriza por ser políticamente inestable, lo cual se manifiesta en la constante confrontación entre los poderes estatales. Lo más común es ver a los parlamentos latinoamericanos en permanente lucha con los presidentes en vez de buscar la gobernabilidad, aunque sin negar tampoco que puedan llegar a tener correctos fundamentos para buscar las destituciones de los jefes de Estado. Esta situación estuvo presente y con mucha fuerza tanto en Ecuador como en el Perú. En el caso del primero, el presidente Lasso contaba con una asamblea de oposición y gran influencia del expresidente Correa, además de encontrarse sometido a la figura del juicio político por un supuesto caso de peculado que implicaba el no finalizar un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana, Flopec, y el consorcio Amazonas Tankers, contrato que según la oposición implicaba grandes pérdidas para el país. Lasso ya se había enfrentado y logrado superar una moción similar el año pasado. En el caso del Perú, no era muy distinto. El Congreso también planteaba una fuerte oposición y Pedro Castillo ya se había salvado de 2 mociones de vacancia. En la más reciente, se le acusaba por un caso de corrupción que lo involucraba directamente a él y a un sobrino suyo. Esto revelado por el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú, por lo que se pedía la vacancia por permanente incapacidad moral. Así, ambos presidentes llegaban a su destino con graves cuestionamientos en su contra y presionados y perseguidos por una oposición incansable, ya sea de derecha o de izquierda, que se enfocó únicamente en destituirlos, sea por la causal que fuera, no pudiendo afirmar desde esta plataforma nada que los correspondientes entes judiciales hayan podido confirmar. La crítica situación política en ambos países era similar hasta el punto del inicio de ambos procedimientos constitucionales. Los cuestionamientos a los presidentes, que podrían ser legítimos, llegaron a excederse y tanto Lasso como Castillo llegaron a la misma conclusión, que la situación no daba para más. La obstrucción impedía un gobierno y tenía que hacerse algo. Sin embargo, este es el punto donde ambos jefes de Estado toman caminos diferentes. Tocando primero a Lasso, este aplicó el procedimiento denominado como muerte cruzada. La Constitución del Ecuador del 2008, en su artículo 148, establece la facultad del presidente para poder disolver la Asamblea en determinados supuestos. Cuando la Asamblea Nacional se hubiera arrogado funciones que no le competen, si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Este último supuesto fue bajo el que se procedió con la disolución. La aplicación de esta figura se le llama muerte cruzada, pues implica llamar a elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de 6 meses. Y es de esta forma como ha ocurrido. Lasso ha disuelto la Asamblea Nacional y ya se han iniciado los preparativos para convocar a elecciones para un nuevo parlamento y presidente, aunque esto implique dejar el poder antes de tiempo. El caso de Pedro Castillo fue sustancialmente diferente, y antes de que nos cuestionen este análisis debemos entender lo siguiente. En la Constitución de Perú, de 1993, el artículo 134 establece la facultad para disolver el Congreso en el supuesto de que éste haya censurado o negado la confianza a 2 consejos de ministros, obligando así a llamar a elecciones parlamentarias en 4 meses. Así, la figura es distinta a la ecuatoriana, en la que el presidente y el parlamento se van. En el caso peruano, solo el Congreso es depuesto de sus funciones, aunque nada impide que el presidente también pueda dejar voluntariamente su cargo. Lo que ocurrió en diciembre de 2022 simplemente fue un acto fuera de la Constitución. Pedro Castillo no aplicó el procedimiento del artículo 134, por lo que no contaba con una base jurídica para poder realizar la disolución del Congreso. Y si ello resultaba inconstitucional, se sumaron las demás disposiciones,
Si bien se dispuso a hacer un llamado a elecciones congresales, estas estarían abocadas para la elaboración de una nueva constitución. También se declaró la reorganización del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia y hasta del Tribunal Constitucional. De esta forma, hasta cierto punto, ambos presidentes contaban con una posición que hacía inviable un gobierno. Sin embargo, los procedimientos, los métodos que utilizaron, terminaron por distanciarse mucho. Pasando ahora primero con el Perú, la base inconstitucional de la medida logró que solo los partidarios del expresidente respalden la disolución del Congreso, mientras que las demás instituciones la rechazaron. Fundamentales fueron los deslindes y condenas que realizaron algunos de los mismos ministros de Estado de Pedro Castillo, la falta de respaldo de las Fuerzas Armadas y la consiguiente vacancia que realizó el Congreso. La ruptura del orden constitucional implicó que sean los mismos oficiales que transportaban a Castillo a la Embajada de México, que sean ellos quienes lo detengan y se pueda iniciar un procedimiento judicial que culminó con una actual prisión preventiva. La participación mexicana es relevante aquí, pues López Obrador había mostrado previamente su respaldo a Castillo y consideró que su destitución y su detención se dio como una clase de venganza política, más allá de carecer de bases constitucionales para hacerlo. En el caso de Ecuador, algo fundamental fue el respaldo de las Fuerzas Armadas, que incluso llegaron a impedir el ingreso a la Asamblea Nacional, y también la efectivización de la medida, que incluso fue bien recibida por la oposición, que vio la muerte cruzada como una victoria, pues finalmente el objetivo de sacar a Lasso del poder fue alcanzado y se encaminan a unas elecciones presidenciales. La actuación fue rápidamente respaldada por algunos países, en especial y también por necesidad de la presidenta Dina Boluarte, que ve en esta actuación una forma de reivindicar a su gobierno y la aplicación de procedimientos constitucionales. Esto frente a la gran oposición de López Obrador y Gustavo Petro, que no reconocen su gobierno y limitan su participación en la Alianza del Pacífico. Este análisis permite entender por qué determinados sectores catalogan a las actuaciones de Castillo como un golpe de Estado y son más condescendientes con Lasso. Sin embargo, lo importante a resaltar aquí es la fuerte oposición que ha caracterizado a ambos gobiernos, la cual ha sido irresponsable y pareciera que más se centraron en sacar a los presidentes del poder antes de pensar en sus naciones y sus necesidades. Así, una persecución incesante llevó a la política de Ecuador y Perú a puntos críticos, por lo que a quien debemos condenar principalmente no es a Castillo o Lasso, sino a la oposición. Ahora bien, esta presión, si bien fue excesiva y llevó a ambos presidentes a sus límites, los procedimientos que se eligieron distan muchos. Uno aplicó un procedimiento constitucional, prácticamente cedió ante la oposición, y el otro recurrió a una medida inconstitucional que iba más allá de la contienda política para poder mantenerse en el poder, pero que generó una respuesta de la oposición y hasta de las instituciones no políticas, que terminó en su vacancia para la felicidad de sus detractores. De esta forma culminamos con nuestro análisis. Si en Latinoamérica la oposición fuera más responsable, muchas crisis pudieran evitarse, aunque tampoco habría que dejar impunes actuaciones cuestionables de los jefes de Estado. Nos vemos en otro video. Si les gustó nuestro video, por favor denle like y suscríbanse para apoyarnos y seguir creando contenido. No se pierdan nuestros shorts donde estaremos resumiendo conceptos vitales dentro de las relaciones internacionales. Muchas gracias.